Hola chicos, mi nombre es Maximiliano Gardi y hoy les voy a enseñar a cómo podemos dibujar un zombie estilo realista utilizando lápices de grafito. Voy a comenzar entonces con un esquema muy básico en el cual se puede observar principalmente la cabeza de nuestro zombie, los ojos, la nariz y la boca. Todo esto lo estoy haciendo de una manera muy preliminar, añadiendo trazos muy relajados, un boceto propiamente tal. Y estamos trabajando directamente con un lápiz de la gama de los H, como casi siempre lo suelo hacer en este tipo de procesos. También podrían utilizar un lápiz F al principio, que son lápices un poquito más limpios que los lápices B. Una vez que ya tenemos el boceto más o menos previo, empezamos a sombrear. Si se dan cuenta, estamos haciendo un achurado muy esquemático, muy sencillo de hacer. Son líneas bastante aleatorias, o sea, van tomando distintas direcciones. Tienen que ir fijándose en la imagen de referencia que están utilizando y claro, ahí ven dónde está la sombra y empiezan a agregar un achurado ahí, en esa parte. De hecho es lo que estoy haciendo ahora. El proceso se va repitiendo muchas veces. Tenemos que ir de a poquito añadiéndole detalles a nuestro zombie. En este caso no utilicé ningún tipo de cuadrícula ni nada para más o menos hacer la proporción correcta del zombie, porque como es un monstruo, la proporción no es algo necesariamente demasiado importante, porque obviamente están un poco deformes y que estén de esa forma ayuda a que el dibujo sea más aterrador, así que no importa que nos quede en ese sentido un poco chueco, porque igual va a potenciar el efecto del dibujo. Trabajé también las orejas y estoy añadiéndole algo de cabello también, muy esquemático. Con un trazo también muy relajado, nada de complicarse todavía. Y una vez que ya tengo el boceto, empiezo a trabajar directamente con, digamos que nuestro portaminas 0,5 HB. Empiezo a ubicar principalmente los dientes de la boca, obviamente del zombie. Trabajo obviamente los dientes que se pueden ver en la zona delantera de la boca. Dientes muy alargados, porque en este caso las encías están un poquito recogidas de este monstruo, entonces se ven muy largos, se ven más largos de lo normal, y también chuecos y todo eso. Claro, porque si hacemos dientes perfectos van a quedar, no sé, van a romper un poquito con esa estructura de un monstruo que buscamos en un dibujo. La idea es que intimide el dibujo, que sea feo, grotesco, pero que esté bien trabajado también. Entonces empiezo a sombrear en los espacios dentro de los dientes, si se dan cuenta. Eso nos da una especie de profundidad hacia la zona interna de la boca, ¿ok? Que ahí está más oscuro y llega menos luz. Una vez que realizo ese trabajo, empiezo a sombrear directamente los dientes y también parte de la boca, de las encías y todos esos elementos que se pueden encontrar. Ahora ya estamos trabajando directamente con el portaminas por el hecho de que nos ofrece un trazo muy relajado, un trazo definido, preciso, y la verdad es que se marca muy bien la línea, a diferencia de los lápices H, que son muy sutiles. En este caso podemos añadir mucha presión y vamos a conseguir un tono oscuro, y en caso contrario podemos conseguir un tono muy tenue añadiendo menor presión. Así que simplemente la forma de tomarlo va a digamos que determinar el trazo que vamos a conseguir, o muy tenue o muy oscuro. Empiezo simplemente ahora a añadirle algo más de sombra a la zona que está rodeando la boca directamente. Estamos trabajando aquí con la escala de grises, los dientes también, sombreando por ahí. Estoy tomando el lápiz muy de cerca desde la mina del portaminas por el hecho de que estamos trabajando en detalle. Entonces cuando trabajamos zonas muy precisas como las que estamos haciendo ahora, es necesario tener todo el control del lápiz. Por eso hay que hacer con mucho los dedos a la punta del portaminas, ¿ok? A diferencia de que si queremos trabajar un área más grande, voy a alejar obviamente la mano y los dedos de la punta del lápiz y lo voy a tomar desde más atrás para conseguir un tono más suave y más cómodo. En ese sentido, para los dientes les recomiendo utilizar lápices de la gama de los H, no tanto el portaminas, porque queremos conseguir un tono tenue, pero el portaminas tiende a oscurecerlo un poco más, y para lograr este tono tenemos que utilizar sí o sí un lápiz H, porque si empiezan a utilizar un B, no,
no se los recomiendo en absoluto. De hecho, en este dibujo prácticamente no utilicé el lápiz B, solo en contadas ocasiones en zonas muy oscuras, pero realmente si quieren tener un trabajo limpio les recomiendo no utilizar los B, solo en áreas en las que necesiten que el negro o alguna sombra sea totalmente oscura, ya, pero nada más que eso. En general yo tampoco suelo utilizar demasiado los lápices B, más que todo para paisajes, pero para dibujos así más precisos, más realistas, por decirlo de otra manera. Claro, aquí ya no suelo utilizar mucho el lápiz 6B, el 4B, 5B y así. Bueno, vamos a seguir trabajando. Igualmente les voy comentando que estamos utilizando un papel Fabriano de 90 gramos estilo sketch, un papel con una rica textura, un grano medio, sí, diría que es un nivel medio de textura, pero nos ofrece muchas posibilidades, sobre todo para dibujos en donde necesitamos una textura interesante, en donde no se vea totalmente liso. Por ejemplo, en un papel de este estilo yo nunca voy a trabajar retratos realistas, sino que voy a empezar a trabajar digamos que paisajes, animales que requieren cierta textura a diferencia de la piel humana, que ahí sí voy a buscar cartulina opalina. Así que si tienen un papel con mucha textura les recomiendo que utilicen ese para un dibujo de este estilo. De hecho, con más textura nos podría haber quedado mucho más interesante todavía. Así que no se limiten solo al papel que yo estoy utilizando. Y nada, vamos a seguir así, gente. De a poquito vamos sombreando, añadiéndole detalles con el portaminas. Es un dibujo muy interesante por el hecho de que tiene muchos detalles, pero que a la vez son digamos que fáciles de hacer, porque no estamos sujetos a alguna norma. Imagínense que estamos haciendo un zombie, entonces si nos queda feo es mejor, y no es tan complicado como hacer un rostro realista, por ejemplo, o el retrato de alguna persona que vamos a necesitar que sea exactamente igual a esa persona y cosas por el estilo. En este caso nos podemos dar muchas libertades. Podemos añadirle cicatrices, modificarle ciertas cosas. Por ejemplo, yo me basé en una imagen de que había en internet de Walking Dead, y claro, le hice algunas modificaciones. De hecho, en la frente a esta especie de zombie se le veía como una W en la frente, y no se lo quise añadir porque ¿para qué? Se dan cuenta la vez que también le voy añadiendo otras cicatrices y cosas por el estilo, así que tampoco tienen que hacerlo exactamente igual a la imagen que estén copiando de referencia. Les recomiendo que directamente sean un poco, digamos que un poquito más originales de lo que uno podría hacer al principio, añadiéndole cosas, quitándole otros elementos. Pueden también cambiar el fondo y cosas por el estilo. Así que nada, vamos a seguir en ese proceso de ir añadiéndole capas a nuestro dibujo. De a poco voy sombreando aquí la zona de la nariz. Bueno, la verdad es que si se dan cuenta, para hacer el boceto y todo el dibujo fue muy rápido, pero no puedo hacerlo de otra manera. La otra sería que subiera el video quizás en 2 horas y ahí se vería más el proceso lento, pero yo no podría hablarles 2 horas sin parar. Entonces la idea es hacer un equilibrio y pienso que es lo mejor que puedo hacer por el momento. De hecho, me encantaría hacerlo más lento, pero ya me va a quitar mucho tiempo de mí. Por lo demás, igual estos tutoriales tampoco tienen muchas reproducciones, entonces no es algo que me motive demasiado a hacer, pero siento que con 30 minutos más o menos igual se logra algo interesante. Siempre se puede sacar algo positivo, aunque no se vean algunas cosas o no esté todo muy bien explicado, pero siento que igual les puede ser de mucha utilidad, por eso subo estos tutoriales. Mientras les iba comentando esto, estaba trabajando principalmente la zona de los ojos, las ojeras, la zona también, la cavidad ocular, ¿ok? Que hicimos esa especie de sombreado hacia adentro que nos da ese relieve, si se dan cuenta, nos da esa profundidad y genera una imagen más tridimensional a partir de una imagen que es bidimensional, que obviamente es un papel. Entonces, gente, vamos a seguir de este modo. Aquí estoy trabajando principalmente algunas arrugas, heridas y cosas por el estilo que van a estar en la zona de la frente del zombie. Bueno, que ya de hecho las hice allá abajo en la cara, pero también voy a añadirlas un poco la zona frontal de la cabeza. La idea es que vayan añadiendo de a poquito estas cosas, que no se digamos que se preocupen de hacerlas desde el principio, sino que vayan de a poco. A veces
pueden llegar a saturar alguna imagen, algún dibujo con estos elementos de detalle, pero otras veces quizás van a llegar y lo van a hacer de una manera correcta. La idea es que vayan de a poco, no les recomiendo empezar de golpe a hacer estos elementos de detalle, sino que vayan digamos que añadiéndole algo después. Ven qué otra cosita podrían agregarle, oye, esto por acá, sí, voy a ponerle por este otro lado y así, ok, que vayan lentamente, lento pero seguro, ese es mi consejo. Así que nada, fui trabajando también algunos puntitos que se pueden ver en la zona del mentón, que se veían en la imagen, representando un poco lo que se puede ver de los poros del rostro humano. También estoy sombreando aquí la cavidad ocular, dándole mayor protagonismo. Me interesa que se vean claramente los ojos, ok, esa es como la intención, que resalten un poco sobre el resto del cuerpo. En este caso el zombie se veía que los ojos los tenía, digamos que totalmente blancos. Bueno, no eran blancos, sino que tenían alguna especie de color, pero quise entonces, refiriéndome en el fondo que no se les veía la pupila, solo se les veía el iris, pero como de un color un poco extraño. Y quise representar eso sombreándolos todos. Si se dan cuenta, no dejé algún espacio negro en el centro porque es un zombie, así que es importante que no le agreguen la pupila. Por lo menos en este caso era así. No sé en el resto de casos, pero es un elemento que hay que tener en cuenta. Y nada, vamos a seguir añadiéndole cosas. Les iba comentando eso de los ojos por el hecho de que una mirada que no tenga la pupila ya nos causa como mucha impresión a nosotros los seres humanos, que estamos acostumbrados a ver la pupila de cualquier tipo de animal y personas, y ver algo que no tiene una pupila, de inmediato sabemos que es algo que está muerto, es algo que carece de vida. Y esa sensación cuando vemos un dibujo así es bien impactante, ¿ok? Por eso es bueno que lo hagan de esa manera, por lo menos si van a copiar una imagen parecida. Pero no sabría decirles en el resto de casos, quizás en los otros dibujos o imágenes de zombies que hay, quizás sí tienen pupila, no lo sé. Pero me gustó mucho que no la tuviese en este caso. Por aquí le voy añadiendo algunas costras, algunas heridas, cicatrices y más cositas parecidas. Vamos trabajando de esta manera. ¿Qué más les iba diciendo? Nada, le fui agregando también un poquito de cabello, muy esquemático, muy simple también. Siempre intento ser minimalista en los dibujos, como dar sensaciones y no hacerlos todo demasiado realista. De hecho van a ver que aquí al final después voy a desenfocar un poco las zonas de los bordes de nuestro zombie para darle más enfoque en la boca y en los ojos, que de hecho cuando uno mira esta imagen principalmente se enfoca en la boca y después en los ojos, por lo menos eso me pasa a mí. Así que nada, aquí estoy difuminando un poquito con el difumino, obviamente valga la redundancia, para darle un aspecto un poco más suave en los bordes. Principalmente tienen que añadirlo con cuidado para que el trazo no les quede tan brusco, sino que les quede más suave. Estamos añadiéndolo de lado, pueden ir tomando distintas direcciones, pero va a dar una sensación de desenfoque en el borde, muy parecido a los lentes que se utilizan quizás para retratos en las cámaras fotográficas, que tienden a desenfocar el fondo. Bueno, ese mismo efecto estamos intentando conseguir, de manera de resaltar nuestro zombie por sobre el fondo que vamos a añadir o lo que sea, ¿ok? Son consejos que si uno los pone en práctica pueden resultar muy útiles. Vamos a seguir aquí añadiéndole más detalles de a poco. Si se dan cuenta, tengo la mina del portaminas muy larga, y claro, es fácil que se rompa, pero también es fácil conseguir cosas muy buenas. La verdad es que teniendo la mina del portaminas así, con esa longitud hacia afuera, nos permite un trazo más controlado, un trazo más suave, de alguna forma, más cómodo, y podemos llegar a sitios sin manchar nuestro dibujo. Lo que pasa es que si tuviésemos la mina un poquito más corta, tendría que acercar mucho la mano a alguna parte, y con esto es como más cómodo, como que puedo tener el lápiz más lejos, pero llegar a zonas que antes sin hacer eso me costaría. Por eso es que lo suelo utilizar también de esta manera. Le oscurecí un poquito aquí las ojeras, parte de las cejas y todos estos elementos que rodean los ojos. Vamos oscureciéndolo de a poco, lo que les iba diciendo, que esto es simplemente ir de a poco, capas sobre capas. A medida que vamos viendo que podemos mejorar cierta cosa, podemos hacerlo. Igualmente, por ejemplo, si van a oscurecer un ojo,
Hagan el ojo, vean hasta el punto que les gusta y después tienen que repetir el mismo proceso en el otro ojo, dependiendo obviamente de la luz. En este caso se puede ver que la sombra del lado, digamos que el lado derecho desde nuestro punto de vista es mucho más clara que la sombra del ojo izquierdo. Entonces tienen que estar más o menos atentos a eso. En este caso así era la imagen de referencia, pero quizás en otra imagen, en otro caso, la luz va a ser frontal y ahí sí puede ser la luz uniforme para casi todas las partes del rostro. Igualmente, en el tema de los dibujos, a mí me gusta siempre que haya más sombra en algún lado, porque obviamente para mí se hace por lo menos más interesante, porque tenemos un dibujo más dinámico, no tan plano. Básicamente eso, logramos contrastes, luces, juego de luces, sombras, valores tonales más interesantes siempre, teniendo más sombra en algún lado más que en otro. Entonces vamos repitiendo el proceso, añadiéndole más cosas por aquí, más arrugas. ¿Qué más les puedo ir diciendo? A ver, nada, si quieren hacer este dibujo, por favor, adelante. Pueden agregarme a mi Facebook personal. Yo, de hecho, les digo que antes como que trabajaba mucho en base a mi fanpage, pero siento que llego a tan poca gente, que tan pocos ven las publicaciones y cosas así. Además los mensajes son lentos de entrar. Imagínense que tengo que entrar a mi Facebook, después entrar a la fanpage, irme a los mensajes. El proceso es lento y la bandeja de entrada tampoco me gusta, entonces prefiero el Facebook personal, que encuentro que es muchísimo mejor, más rápido, más expedito. Así que les dejo el link en la descripción. El primer link que les va a salir es a mi Facebook personal. Pueden agregarme ahí, pueden enviarme consultas, pedirme consejos y cosas así. Así que por si quieren animarse a hacer el dibujo, yo voy a estar disponible para ayudarles dentro de lo posible. Bueno, mientras les iba comentando esto, también trabajé un poco de la oreja derecha. En este caso no la he desenfocado todavía como la oreja izquierda, así que no se preocupen, por eso que se ven tan distintas. Tienen estas especies de lóbulos y todas esas partes que se pueden ver en una oreja. Ahí se dieron cuenta que la difuminé con obviamente, el elemento que utilizamos para difuminarlas. Pero tiene más sombra igualmente que esta oreja, entonces voy a equilibrarlo un poco desde el punto de vista tonal y le estoy añadiendo algo más de oscuridad a la sombra de la oreja izquierda, para que no se vea tan desequilibrado el dibujo. Ok, vamos así, perfecto. Voy a añadirle un poquito más de difumino, muy bien, y ya estaría bien equilibrado, a pesar de que no son exactamente iguales, pero también así se veían en la imagen. Uno está acostumbrado a pensar de que el rostro humano es totalmente simétrico y es absolutamente falso. El ojo humano, el cuerpo humano, el ser humano en realidad en sí es totalmente asimétrico, si uno se pone a analizarlo en detalle. Por ejemplo, en general las personas tienen un ojo más pequeño que el otro, una oreja distinta en una posición distinta, la nariz, los orificios nasales son dispares muchas veces. Y eso, pero la gente no está acostumbrada a verlo porque a veces son cambios muy sutiles, pero les recomiendo, de hecho estoy seguro que alguien se va a sentir identificado con este comentario, de que cuando se ven en el espejo sienten que tienen un ojo un poquito más caído, quizás el párpado que el otro ojo, pero muy sutilmente, y claro, eso es lo que me refiero. Entonces no hay que esperar que todo sea exactamente igual. De hecho aquí por ejemplo los ojos tampoco son exactamente iguales. El ojo de la izquierda es un poquito más alargado, ¿se dan cuenta? Y son cosas que pasan totalmente. Si uno tiene un ojo bien crítico y detallista, se va a dar cuenta de que es verdad, de que esto siempre ha sido así. Bueno, dejando ese comentario ya de lado, estamos trabajando un poquito de la vestimenta, la zona del cuello también de nuestro personaje. Estoy haciendo aquí estos pliegues de ropa que tiene, obviamente una camisa, quizás una camiseta. Pero también todo muy esquemático, no estoy trabajando en ningún tipo de detalle, es como un boceto. Después voy a difuminarlo y voy a conseguir un efecto bien interesante, ya se van a dar cuenta. Así que nada, vamos a seguir de esta manera. ¿Qué más les iba a decir? Es un dibujo muy interesante por el hecho de que es impactante, sale un poquito de lo que uno está acostumbrado a ver en dibujos. Lo encuentro bien bueno hacer estas cosas de vez en cuando. Así que nada, gente, si se dan cuenta ahí en la zona de la boca, en la zona izquierda, con esa sombra que le añadí, como que se da a entender de que los dientes vienen desde dentro, se dan cuenta como que hay una profundidad. Cuando logramos eso es porque vamos bien encaminados.
el resto es simplemente ir replicando este proceso en el resto del dibujo. Así que bueno, vamos a seguir ahí añadiéndole algo de sombra. De a poquito les recomiendo que no agreguen sombra de una manera uniforme, sino que vayan por partes, por el hecho de que para que haya un contraste necesitamos el blanco y el negro, lo que se conoce como la escala de grises. Por tanto, es indispensable que dejen espacios en blanco sí o sí, para que se forme ese contraste. Si trabajasen todo de una manera uniforme, les va a quedar una imagen plana, poco atractiva para el espectador. Aquí en la zona frontal, la zona digamos que de la frente, difuminé un poquito y le estoy añadiendo cabello. Así de simple. Estos mechones de pelo simplemente se trabajan con el portaminas, con un trazo suelto pero mantenido, y van tomando distintas direcciones. La idea es que no les queden los pelos o el cabello rígido. Rígido me refiero a que le quede en una dirección, les va a quedar como antinatural, como estático, y la idea es que se vea como que está ahí ondulando, que está ondulándose con el viento o lo que sea, que esté en movimiento. Esa es la idea, y lo logramos tomando distintas direcciones. Así que pueden ir tomando el dibujo, dar vuelta al dibujo, ponerlo en la posición que más les acomode a ustedes, para lograr ese toque bien importante, interesante y dinámico. ¿Ya? Vamos así, pueden ir difuminando, después añadiendo otra capa de grafito encima. La idea es que no se queden solo con una cosa. Vamos a seguir aquí sombreando, añadiéndole algo de arrugas en la zona, digamos, donde debería estar quizás la ceja y cosas así. Vamos de a poquito, sombreando, perfecto, por ahí, añadiéndole algo más de textura al dibujo. Les iba a ir comentando que nada, que este es un dibujo muy entretenido, así que se los recomiendo hacer totalmente. Por ahí sombreando, y simplemente vamos repitiendo el proceso que ya les he comentado. ¿Qué más les iba a decir? A ver, sí, es que tampoco hay mucho de lo que les podría explicar porque es algo bien repetitivo. O sea, yo podría quizás darles 3 minutos de comentario y después dejar el video correr, pero igual prefiero hacerlo así comentándoles para que sientan un poquito. En el fondo tampoco esto es un tutorial exacto, yo simplemente les digo, es como un video comentado, básicamente, que les voy diciendo cómo lo fui haciendo yo, pero no es algo tampoco mucho más que eso. Aún así, siento que igual les puede servir de referencia para hacer sus propios trabajos ustedes. Por lo menos si yo siguiera a alguien y quisiera aprender a dibujar estas cosas, escucharme a mí mismo sería súper útil. Y si hubiese alguien que lo hiciera, que dibujase cosas que yo quizás no sé dibujar y cosas por el estilo, lo seguiría posiblemente y lo escucharía. Así que siempre es positivo que si quieren aprender a hacer ciertas cosas, vean gente que domina la técnica y aprendan obviamente de ellos. Una vez que ya tenemos más o menos bien hecho este proceso, vamos a comenzar a trabajar ahora en la zona inferior, mejorando algunas partes, como pueden ver, trabajando directamente un poquito de lo que podemos ver en la vestimenta, elementos así, añadiéndole sombreado en el cuello, en la zona de la camiseta, como se puede observar. Intentamos de alguna forma replicar lo que ya hicimos en la cabeza directamente. Y nada, gente, vamos a seguir de esta manera, añadiendo sombra, dejando algunas partes un poquito más oscuras para que se vean mejor. Por ahí, muy bien. Voy a difuminar obviamente para ablandar un poco el proceso, para que no quede el trazo tan brusco, tan marcado, sino que se vea un poquito más suave. Se dan cuenta que ya se empieza a ver bastante bien el dibujo. Se ve muy enfocada la zona frontal de la cabeza, los dientes, los ojos, la nariz, a diferencia de las orejas, que se ven muchísimo más desenfocadas. Que esa era la idea, de hecho. Voy oscureciendo un poco. Por ahí vamos difuminando, rellenando, y así es ir aplicando distintas técnicas, distintos procesos para distintas áreas.
tenemos que replicar básicamente lo mismo en la área derecha de la vestimenta, lo mismo que hicimos en el otro lado, vamos a aplicarlo aquí. La misma técnica, solo que un poquito distinto, dependiendo obviamente. Le añadí estas líneas también, esas líneas ahí en el cuello que dan como esos pliegues de piel, que siempre vienen bien. También estoy sombreando un poquito la zona de la mandíbula, desde la mandíbula hacia el cuello, para dar esa especie de sombreado que va a representar que hay una cabeza que está proyectando una leve sombra en el cuello, ¿ya? Es importante que vean ese elemento. De hecho, yo lo podría haber aplicado con mucho más detalle, pero, o mejor dicho, con más detalle no, sino que con más oscuridad tonal, pero pienso que igual así queda bien. Así que por aquí voy a agregarle algo más de rellenado con el portaminas. ¿Qué les iba a comentar? Bueno, que de hecho muchos me dicen voy a hacer este dibujo, gracias por el tutorial Max, pero se confunden, la gente no entiende cómo, no sabe si son tantas veces lo he dicho, que cuando por ejemplo subo un video al canal dibujando, no sé, la aurora boreal que subí hace poco, o la nebulosa, que también gustó mucho ese dibujo, subo la versión rápida porque pienso que es un dibujo que vale la pena verlo en cámara rápida porque es muy bonito, porque es rico en colores, en lo que sea. Y con música queda muy bueno, por lo menos a mí me gusta verlos así. Y después subo la versión tutorial, que a mí me cuesta hacerla porque necesito por lo menos media hora de silencio en mi casa y yo poderles comentar sin interrupción. No es algo fácil tampoco. Entonces la gente me dice, ya voy a empezar a hacer el tutorial, pero ni siquiera he subido el tutorial. Entonces quiero que sepan que hay que diferenciar del speed, diferenciar el speed drawing del tutorial. El speed drawing o el time lapse o speed art o como se llame, es simplemente el dibujo en cámara rápida, por tanto no hay ninguna utilidad para poder hacerlo, no hay ningún parámetro para poder seguir las instrucciones ni nada por el estilo, simplemente es para el deleite. Es como cuando uno ve videos de algo que le guste, simplemente eso. Y después, si quieren hacerlo, les recomiendo que esperen unos días hasta que suba la versión tutorial, y eso sí es indicado para que ustedes puedan seguirlo paso a paso, ¿ok? Pero esa es como mi idea, o sea, ir haciendo speed drawings y además tutoriales. ¿Qué más les iba a decir? Que antes subías digamos que el speed drawing de todos los videos que hacía para el canal, pero me di cuenta que no necesito hacerlo así, sino que solo los videos que yo vea que valgan la pena, que son muy buenos, que son muy bonitos, que son buenos técnicamente, en el tema artístico, lo que sea, eso sí los grabo en speed drawing, pero no todos los videos. Por ejemplo, hace poco subí el tutorial de un triceratops y de un tronco, y la verdad es que el triceratops a mí no me gustó el dibujo directamente. Para mí no me convence en lo absoluto. En esa época estaba poco inspirado. Bueno, ¿qué época? Sí, fue hace como 2 semanas. Entonces, la verdad es que no me interesaba hacerlo en speed drawing porque para mí no tenía el nivel suficiente. Y al igual que el tronco tampoco. Y el árbol y varios dibujos así. Pero cuando hago cosas como las cerezas, como este zombie, que son trabajos muy prolijos, que tienen muchas horas de trabajo, ahí sí pienso que vale la pena hacer un speed drawing y además un tutorial, ¿ya? Para que lo sepan. Así que la próxima vez que suba algo rápido, no se pongan a hacerlos todavía. Les recomiendo que esperen el tutorial, sin duda. Bueno, gente, vamos a seguir. Aquí estoy utilizando el lápiz de la gama de los B, que puede ser un 6B, 5B o 4B, muy afilado, y empiezo a potenciar algunas sombras que necesito que estén más oscuras de lo que se podía ver normalmente. La idea con esto es ir potenciando ciertos aspectos del dibujo que no se podían conseguir con el portaminas 0,5 HD, y menos aún con un lápiz de la gama de los H, de manera de que podamos conseguir sombras con mayor cantidad de volumen, que se vean más oscuras y mejor conseguidas. La idea para mí siempre es conseguir un dibujo que sea interesante en sombras, que sea interesante en textura, y ahí sí ayuda el lápiz de la gama de los B, pero para el resto del dibujo no se los recomiendo en absoluto. Pero bueno, cada uno ve también el estilo que quiere hacer. Tampoco me voy a poner aquí a dar cátedra de que solo tienen que utilizar esto, no. O sea, yo les digo lo que yo pienso, pero directamente de qué es lo que les puedo recomendar, prueben de todo ustedes, de todo.
ustedes, porque quizás a ustedes sí les acomode y a mí no. Y eso simplemente se aprende practicando, así que manos a la obra, pónganse a dibujar y vean si les resulta, y ahí tienen que acomodarse a su trabajo, ¿ok? Ya estamos prácticamente dando los últimos toques finales al dibujo, añadiéndole las últimas capas muy lentamente, ya cositas muy pequeñas. En esta parte es importante que sepan también decir, ok, el dibujo está bien, no voy a seguir trabajándolo porque está terminado y considero que añadirle más cosas es una pérdida de tiempo, o no lo voy a mejorar, sino que lo voy a empeorar. Así que tienen que saber diferenciar estos aspectos. Ok, yo simplemente voy viendo y digo, tengo ganas, pero mira, les digo la verdad, yo prácticamente disfruto mucho cuando voy haciendo el dibujo, pero cuando lo voy finalizando ya pierdo el interés en la obra. Siempre me pasa. Por lo tanto, dejo de dibujarlo porque ya me da pereza directamente. Tengo muchos trabajos que nunca terminé por lo mismo, porque me dura muy poco la explosividad placentera del dibujar, y después se me acaba cuando ya voy casi terminando el dibujo. Pero si ustedes quieren seguir dibujando y quieren seguir y seguir y seguir, tengan cuidado porque muchas veces pueden empeorar el dibujo. A veces menos es más, entonces cuando le empiezan a agregar muchas cosas, muchos elementos al dibujo, se va a llegar a saturar casi. Ok, entonces hay que más o menos tener un punto ahí de equilibrio, y ustedes tienen que saber encontrarlo, digamos. Por lo tanto, es algo que se aprende con la práctica directamente. Mientras más dibujen, mejor van a saber controlar esos momentos. Ahora que ya tenemos el dibujo bien conseguido, quiero agregarle algo de más de fondo, pero tampoco algo específico, sino que una viñeta, o sea, un degradado desde fuera hacia adentro. ¿Qué es lo que hacemos? Le sacamos el pigmento a un lápiz de la gama de los B. En este caso es un 6B, pero también podrían utilizar un 7B o un 5B. Les recomiendo que por sobre un 5B para que les quede bien oscuro. Le quitan el grafito con un cortacartón o con alguna hoja, digamos que esta es para afilar, y empiecen después a difuminarlo con un papel higiénico. También podrían utilizar un algodón. Difumino no les recomiendo porque no van a conseguir un trazo así. El difumino es para áreas específicas. Aquí estamos utilizando esto porque nos genera una especie de viñeta muy interesante. La idea es entonces empezar a difuminarlo desde fuera hacia adentro, de manera de dejar un espacio en blanco que rodee toda nuestra figura principal, en este caso al zombie. Aquí di vuelta el dibujo para que me otorgue mayor comodidad la posición, y empezar directamente a trabajar un poquito más el cabello, añadiéndole algo más de definición, de detalle, que el trazo se vea más suelto, porque la posición anterior no me acomodaba sinceramente. Entonces di vuelta la hoja y empecé a trabajar así, con un trazo mucho más cómodo, de una manera mucho más relajada. Por lo mismo les digo que vayan cambiando de posición el dibujo, eso siempre ayuda muchísimo. Claro, si trabajan en un formato pequeño, pero si trabajan en un formato grande, eso es imposible. Así que nada, vamos a seguir aquí añadiendo algo de cabello, sombra, cosas que en la posición anterior me complicaban un poquito, ¿ya? Dándole prácticamente los últimos toques, como les voy diciendo, añadiéndole un poquito de oscuridad al cabello, tampoco que lleguemos a un nivel extremo, sino que de a poquito. Intenté aplicarle el lápiz gel blanco, pero no me convenció en lo absoluto. De hecho, después intenté afilarlo, pero no me convenció. Por lo tanto, empecé a agregarle algo de goma para resaltar algunas partes de luces altas, y finalmente así nos quedó nuestro zombie realista a lápiz, muy sencillo de hacer. Y como siempre, gente, recuerden que pueden suscribirse al canal para que sepan cuando subo videos. No duden en seguirme en Facebook, en Twitter e Instagram. Aquí tienen el link al video anterior y nos vemos mañana. Chao.